conocer la faceta de Jesucristo como esposo, Jesucristo como rey y Jesucristo como juez, ¿sí? Hoy lo vamos a poder entrar un poquito más profundo en la revelación que tuvo Isaías acerca de estas facetas de nuestro amado Jesús que viene pronto, ¿sí? ¿Cuántos saben que Jesucristo viene pronto y Él viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia que se para de antemano, ¿sí? Que no espera a que sean más acontecimientos lo que estén pasando, sino que ya a partir de hoy, a partir de lo que hoy estamos viviendo, aprovecha los tiempos, porque como decía Jesucristo, los tiempos son malos, ¿sí? Hay que aprovechar bien los tiempos. Así que hoy aprovechamos el tiempo y hoy nos preparamos para, como cantábamos recién, el Cordero que fue inmolado, que es digno y que viene a reinar a la tierra y viene a reinar por siempre. Así que te animo de donde estás. Y en esta noche quisiera, como te comenté recién, poder hablar acerca de esta revelación que tuvo Isaías de Jesucristo esposo, Jesucristo rey, Jesucristo juez. Y para poder entender un poquito esta faceta que hoy más que nunca las vamos a empezar a ver manifestarse como nunca antes la hemos visto manifestarse, ¿sí? Porque Jesucristo lo profetizó todo para los últimos tiempos, de que Él iba a venir de esta manera. En los últimos tiempos Jesucristo viene como un esposo, viene como un rey y viene como un juez, ¿sí? Y para entender esto necesitamos saber que el fin de este sistema del mundo, el fin del mundo, como muchas veces lo llamamos y como a veces los hemos estudiado en la escuela o lo que sea, o en la tele, cuántos pensaban que venía el fin del mundo en el año 12, el mes 12 y el día 12, se pensaba que se terminaba el mundo ahí, pero no va a ser tan así, ¿sí? El fin del mundo no es una guerra mundial, el fin del mundo no es una catástrofe natural. Sí va a haber juicios de Dios derramándose sobre el imperio del anticristo y sobre diferentes partes del mundo, con juicios en lo natural, terremotos, piedras, juicios de todo lo que sea, contra el mar, contra las hierbas, etc. Pero ese no es el fin, ¿sí? El fin es todas las naciones reunidos en un lugar para hacer guerra contra este Jesucristo que viene a tomar el reinado de las naciones de la tierra. Todas las naciones se van a juntar, ¿sí? Reunidas para pelear contra Cristo, ¿sí? Porque todas las naciones, en el final de los tiempos, la maldad del hombre va a llegar a su clímax máximo y van a pensar de que van a poder hacer guerra contra el Cordero, van a poder hacer guerra contra Dios, ¿sí? Van a tener este lema de que el anticristo va a ser poderoso y ellos van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Sí? Y van a creerse, Dios le va a dejar que sus mentes deambulen en sus propios pensamientos para creer de que ellos van a poder hacer guerra contra el Cordero y lo van a vencer, pero es totalmente inaudito porque nosotros conocemos la historia. En Apocalipsis 16:16 nos dice que Él los va a reunir en el Armagedón y ahí termina la historia, ahí se termina todo, ahí Jesucristo los destruye. Apocalipsis 17:14 dice, van a reunirse para hacer guerra contra el Cordero, mas el Cordero los vencerá. Ya sabemos el final de la historia, ¿sí? Entonces, teniendo el final de la historia, lo que resta, lo que nos queda ahora como iglesia es poder prepararnos, ¿sí? Estamos hablando de prepararnos, de amar a Dios y de restaurar el primer mandamiento, de restaurar el primer amor. Pero para amar a Dios, como hemos visto en los videos anteriores, tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Y para conocer a Dios tenemos que conocerlo a través de las Escrituras. A Dios lo conocemos a través de la revelación de su palabra, a través de poder ver lo que Él es para nosotros, ¿sí? Ver lo que Él ha profetizado para cada uno de sus hijos, ¿sí? La palabra profética más certera es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que en este tiempo aprovechar los tiempos y poder estudiar bien para poder conocer ese Cordero que viene como esposo, rey y juez, como lo vamos a ver ahora. Entonces, hay un riesgo que corremos si no tenemos la perspectiva correcta, que es la perspectiva bíblica, ¿sí? De los acontecimientos del fin, de todo lo que estamos viviendo. Así como hemos hablado de que todo lo que está pasando hoy, las pestilencias o lo que está pasando con el coronavirus, ya entra dentro de los últimos tiempos, porque Jesucristo en Mateo 24 profetizó, cuando vean todas estas cosas, sepan que no pasará esta generación hasta que Él regrese, ¿sí? O sea,
estamos más cerca del regreso de Cristo, ya estamos entrando en principio de dolores, como nos dice Mateo 24. ¿Sí? Pero si no tenemos la narrativa correcta, la perspectiva bíblica correcta de los acontecimientos, de las cosas negativas que van a estar pasando, ¿sí? Corremos el riesgo de ser engañados, ¿sí? Porque van a haber muchas falsas doctrinas, va a haber mucha gente que se va a levantar, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que se van a levantar a querer hablar, como hablamos en el video anterior, ¿sí? Lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? La gente va a querer escuchar que ellos están bien y que los que están mal son los hijos de Dios, ¿no? O que los que están mal son los cristianos, o los que están mal los judíos, o el que está mal es Dios. Dios está mal, ¿sí? Y se van a levantar falsos profetas a alimentar esa narrativa que es bien de la carne, ¿sí? Que es el humanismo, todo el feminismo, todo lo que se está viendo ahora, que se está levantando en una pequeña escala. Esto va a crecer a escalas mayores, a un clímax total, donde Jesucristo va a tener que venir como un juez a exterminar, como hablábamos recién, a vencer, ¿sí? Como nos habla Apocalipsis 17:14, que Él los va a vencer, y ya sabemos la historia. Pero necesitamos tener la perspectiva bíblica correcta. Entonces, entender estos temas nos ayuda a afianzar nuestra confianza en Dios, ¿sí? De que aún las cosas negativas, como nos dice Isaías 62, ¿sí? Que vamos a leerlo, Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, así, cuando digo sobre ti, sobre mí amanecerá Jehová, y sobre mí será vista su gloria, ¿sí? Entonces, para que sea vista su gloria sobre tu vida, necesitamos prepararnos, ¿sí? Necesitamos estar ataviados, como hemos visto. Necesitamos ser una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que se rejuvenece por medio del Espíritu Santo, una iglesia que es apartada, ¿sí? Una iglesia que realmente es dependiente de su gracia, ¿sí? Dependiente de su favor, ¿sí? Una iglesia que no se jacta de su propia sabiduría, sino que reconoce que no es nada, ¿sí? Como Juan 15, ¿sí? Que necesitamos reconocer nuestra dependencia de la vid, que es Cristo, ¿sí? Entonces, Dios viene a buscar a esa iglesia, y realmente si no entendemos los últimos tiempos en base a lo que la Biblia nos dice, corremos el riesgo de ser engañados. Y si lo vemos desde la perspectiva bíblica, nuestra confianza crece, porque vamos a ver de que Dios vence al final de la historia. Sabemos el final de la historia, Dios vence, ¿sí? Pero Dios no es que nos va a dejar ahí y arréglensela como puedan, ¿sí? Dios profetizó y va a proporcionar un derramamiento del Espíritu Santo, un despertar, como está pasando ahora en las naciones de la tierra, como que están reconociendo a Dios, ¿sí? Como la única esperanza de gloria, ¿sí? Y como en cada hogar, en cada casa, podemos ver cómo se levantan los corazones de sus hijos a buscar a Dios, a amar a Dios en familia, como este tiempo que estamos aprovechando. Entonces, necesitamos tener los ojos bien puestos. A los ojos humanos las tendencias negativas son permitidas por Dios para que el mundo llegue a su clímax máximo, como les hablé recién y como vamos a ver más adelante, del pecado, y así Dios enviar juicios para quitar todo lo que obstaculiza el amor. Los juicios de Dios son para sacar todo lo que está obstaculizando el verdadero amor, como lo hemos visto en los videos anteriores, ¿sí? Dios quiere en este tiempo que realmente su amor sea derramado, y su amor va a ser derramado en su plenitud en el regreso de Cristo, ¿sí? Por eso Él dejó 150 capítulos que enfatizan ese regreso, porque ese es el comienzo de la historia. No es el fin del mundo, sino es el comienzo del mundo como debió haber sido desde un principio, ¿sí? Es el jardín del Edén descendiendo, ¿sí? Volviendo a tomar el lugar de su origen, ¿sí? Cuando estábamos estudiando la otra vez con Carla y una línea de tiempo de un profesor que tenemos, veíamos que en el principio estaba el jardín del Edén y el mundo estaba perfecto, estaba todo bien, pero cuando entró el pecado al mundo, el jardín del Edén fue traspuesto, elevado al tercer nivel de cielo, que es donde está la Nueva Jerusalén, que es donde está el trono de Dios, ¿sí? Pero ese jardín del Edén, esa Nueva Jerusalén, desciende en el final de los tiempos. Entonces, tenemos la historia como debe haber sido al principio y la historia como debe haber sido al final. Y todo esto es
es conocer a Dios y es un proceso que lleva a purificar a su iglesia, a su pueblo, para poder llegar santos y poder ser transformados para ese día en que la nueva Jerusalén, el jardín del Edén, Jesucristo regrese y seamos transformados con cuerpos glorificados. Pero esto es un poco de contexto, ¿sí? Para que podamos entender. Entonces, hoy vamos a ver la perspectiva de esposo, rey y juez de la revelación que tuvo Isaías, ¿sí? Isaías fue un profeta tremendo de Dios, alguien que tenía comunión con Dios, entendimiento, ¿sí? Alguien que realmente se pasaba tiempo en las profundidades de la palabra, estudiando los últimos tiempos, estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Pero como hoy vamos a ver más adelante en Isaías 63, él entra en un shock, entra en una conmoción, ¿sí? Al ver la severidad que Jesucristo va a tener al final de los tiempos para traer sus juicios sobre la tierra y sobre las naciones que van a estar en contra de Jesucristo y a favor del anticristo, ¿sí? Pero todo esto es importante estudiarlo porque es parte de conocer a Dios. Todo esto nos prepara para entender de que ese es el punto máximo. Entonces de ahí para acá puede suceder lo que sea, pero nuestro corazón, si está anclado en la verdad, si está anclado en la palabra de Dios, podemos estar confiados de que vamos a salir victoriosos porque sabemos el fin de la historia. Jesucristo vence, Jesucristo vence. Y Él no te va a dejar ahí, sino que te está capacitando, ¿sí? Como cantábamos el jueves, Él adiestra nuestras manos para la batalla, Él nos prepara, ¿sí? Todas estas cosas que estamos pasando y todo lo que estamos estudiando hoy es para prepararnos para ese tiempo, para que nuestro corazón esté firme, nuestros pies estén firmes sobre la roca, sobre Cristo, y que nada, ningún viento, ninguna tormenta nos sacuda, ninguna tiniebla, ningún coronavirus, ninguna guerra, ningún anticristo, nada ni nadie pueda mover tu corazón que está anclado en el lugar correcto, en Cristo Jesús. Entonces Isaías, vamos a verlo más adelante, entra en un shock al ver la severidad con la que este juez Jesucristo viene a desatar sus juicios a las naciones, ¿sí? Como les dije recién, nosotros no estamos exentos de eso. Si no nos preparamos como venimos hablando, ¿cuánto más nosotros no vamos a entrar en esa conmoción, ¿sí? Que entró Isaías, un profeta de Dios, un hombre tremendo de Dios. El hablar y entender estos temas nos prepara, nos anticipa para que no nos sorprendan las tinieblas, como habla 1 Tesalonicenses 5, 2 al 6. No lo vamos a leer. Si estás anotando, anotate ahí. 1 Tesalonicenses 5, 2 al 6 nos habla de que Jesucristo vendrá como el ladrón en la noche, pero no para las personas que están preparadas, pero no para aquellos que andan en luz, ¿sí? Porque Él dice en el versículo 6 o en el 5, Él dice, ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, ¿sí? Ustedes son de la luz y están en luz. Por lo tanto dice, velad, ested velando, prepárense, ¿sí? Estudien los últimos tiempos, estudien, den lugar al mandato que Jesucristo nos dejó en Mateo 24, 33. Sepan, necesitamos discernir los tiempos, no para asustarnos, sino para prepararnos. No para entrar en la narrativa mundana de que entran en temor, en caos, en desesperación, etc. Sino para entrar en firmeza, en seguridad, en pasión, que nuestra pasión por Jesucristo crezca cada día más, para decir, tú eres alguien que me ama con un amor de un esposo a una esposa, y yo quiero crecer en esa pasión, en ese amor, quiero prepararme. Eso es un poco lo que va a suceder, es lo que atravesó el pueblo de Israel con las 10 plagas en Egipto, ¿sí? Vemos que las 10 plagas eran para destruir todo el pecado de Egipto y el corazón endurecido de Faraón, ¿sí? Y todas esas plagas fueron para demostrar el poder de Dios, ¿sí? Entonces todas las cosas que van a ir aconteciendo, y como te dije una y otra vez, esto va a ir en aumento, esto va a crecer, ¿sí? Y nosotros necesitamos prepararnos. Esto es para demostrar el poder. ¿Quién es el que tiene el poder de las naciones de la tierra? ¿Quién es el poderoso? Y quién y nuestros corazones, si están preparados, vamos a estar seguros, confiados, como estaba el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía este detalle, conocía a su Dios, ¿sí? Los judíos eran alguien que conocía realmente el poder de Dios y el amor de Dios, etc. Entonces ellos estaban confiados, seguros,
De la misma forma nuestro conocimiento y nuestra confianza va a crecer a medida que nosotros, como les dije recién, conozcamos más y más a nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, los días que se vienen son días malos. No van a ser días buenos, van a ser días buenos, dependiendo de dónde está anclado tu corazón, ¿sí? Si está anclado en Dios y te preparás, déjame decirte en base a lo que habla la palabra de Dios, ¿sí? Que van a ser días gloriosos, donde el mayor avivamiento del Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, y como el pueblo de Israel en el Éxodo nos gloriaremos del poder de Dios. Pero si tu corazón no está preparado, te van a sorprender las tinieblas. Si tu corazón no está preparado, vas a ser sorprendido, ¿sí? Entonces hoy, más que nunca, ¿sí? Este llamado de parte de Dios a prepararnos y a anticiparnos a todos los acontecimientos que están establecidos en su palabra. Hoy más que nunca necesitamos conocer a Dios, y como les hablamos recién, para conocer a Dios lo hacemos a través de estudiar su palabra. Como les dije recién, el pecado del hombre va a llegar a su clímax máximo, ¿sí? Esto lo podemos ver en Daniel 8:23, y anotalo ahí, ¿sí? Donde el ángel está diciendo a Daniel que en ese tiempo el pecado va a alcanzar su plenitud. El tiempo de la venida de Jesucristo, el tiempo de que hablábamos recién en Apocalipsis 16, donde Jesucristo va a reunirlos en un lugar específico que se llama Armagedón y va a exterminarlos con la palabra de su aliento, ¿sí? Va a ser vencedor, ¿sí? Él vence. Pero debemos entender esto, que Dios no es un Dios malo, Dios no es que está enojado, no es que Dios es un Dios severo, sino que Dios le ha dado a la gente, al mundo, 2000 años, ¿sí? 2020 años de avivamiento, del mover del Espíritu Santo, cuando fue derramado en Pentecostés, ¿sí? Y todas las señales, prodigios, para que puedan conocer el verdadero amor que echa fuera todo temor, para que puedan conocer a Dios, ¿sí? Y puedan tener una vida conforme a su voluntad. Pero los pueblos no quisieron, no quieren, ¿sí? Y en el final de Apocalipsis, pueden anotar si quieren Apocalipsis 9, 20 a 21, que dice que la gente no se va a arrepentir de su inmoralidad sexual, sus hurtos, de sus hechicerías, aun viendo los juicios de Dios. La gente está con el corazón endurecido, así como Faraón, así como en el tiempo de Egipto, ¿sí? Y va a endurecer su corazón a tal punto que aún viendo las señales, las tendencias negativas y las tendencias positivas de una iglesia avivada que va a evangelizar, que va a estar moviéndose en el poder del Espíritu Santo, ellos van a seguir con el corazón duro y van a rechazar a Dios y no se van a arrepentir de su inmoralidad, no se van a arrepentir de sus hurtos, de sus hechizarías, de su idolatría, etc. ¿Sí? Van a seguir en sus pecados y va a ir en aumento hasta que llegue un punto donde Dios tiene que derramar el juicio final. Entonces vamos a ver la revelación de Isaías 61. Todo esto es un contexto para que podamos entender Isaías 61, 62, 63 y 64, la conmoción que tiene Isaías al ver al rey, al esposo rey y juez, ¿sí? En Isaías 61 vemos que, vamos a leerlo, acá conmigo Isaías 61. ¿Sí? Nos dice el Espíritu, esto es lo que habló Jesucristo en Lucas 4:8, ¿sí? Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite, etcétera, etcétera. Podés seguir leyendo hasta el versículo 3 al final, ¿sí? Pero acá lo que estamos viendo es lo que es el ministerio de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, ¿sí? Jesús, cuando entró en la sinagoga y leyó este pasaje de Isaías, dijo: esto se ha cumplido frente a sus ojos, ¿sí? Y vemos que ellos se maravillaban de la sabiduría y la autoridad con la que Jesucristo les hablaba, ¿sí? Pero ese fue el ministerio. Isaías pudo ver el ministerio del Mesías operando en el Espíritu Santo acá en la tierra, ¿sí? Lo pudo ver antes de que pase, ¿sí?
Isaías, que era un profeta tremendo, alguien que pasaba tiempo, como les decía recién, entró en un shock cuando vio el pasaje, el capítulo 63, como vamos a ir viendo. Pero él pudo ver esto, ¿sí? Pudo ver el ministerio de Jesucristo operando en la tierra. Isaías ve, y este es este es el pasaje que nos habla de Jesucristo como rey, ¿sí? Isaías pudo ver al rey que ya vino a la tierra y que era el ungido de Dios y que era el Mesías de Dios para poder traer el aspecto espiritual a la tierra, y es lo que vio Isaías. Isaías capítulo 62, en el versículo 3, ¿sí? Continúa, es la misma profecía, pero él puede ver que este ungido, este Mesías, no iba a ser solamente un rey, sino un amante, iba a ser un esposo. Y me gusta a mí el pasaje 5, podés leer del 3 hasta el 7, pero vamos a leer el versículo 5 de Isaías 62, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías puede ver este aspecto de Jesucristo como esposo, ¿sí? Vimos en Isaías 61 el aspecto de Jesucristo como rey. Ahora Isaías 62 ve el aspecto de Jesucristo como esposo, ¿sí? Y él puede ver que este ungido no iba a ser solamente un rey, sino un amante, iba a ser un esposo, ¿sí? Iba a ser alguien que iba a mostrar sus afectos a su iglesia, a su novia, ¿sí? Y lo podemos ver, lo hemos visto a lo largo de los 2000 años de la historia, ¿sí? Donde Jesús se revela con amor, con paciencia, con gracia, con ese amor paciente, ¿sí? De que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Ese amor de esposo a esposa, ¿sí? Con pasión. Isaías lo puede ver en el capítulo 62, ¿sí? Pero en el capítulo 63 Isaías puede ver el aspecto de Jesucristo como juez, ¿sí? Y en el capítulo 63 dice, él puede ver que la escena cambia y el espíritu de profecía le muestra que una vez en el capítulo 63 es la misma profecía, ¿sí? La misma profecía en el capítulo 63. Nosotros tenemos capítulos, pero en el original no hay capítulos, es todo seguido, ¿sí? Isaías se da cuenta de que este personaje es el mismo de Isaías 61, es el mismo esposo con afectos de Isaías 62, y ahora él está marchando hacia Jerusalén. Isaías puede ver que estaban manchados sus vestidos con rojo y sus ropas como el que había pisado el lagar, como el que había pisado las uvas, ¿sí? Entonces vamos a leer Isaías 63:1, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Y Jesús responde: yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Jesucristo, Isaías vuelve a preguntar: ¿por qué es rojo tus vestidos y tus ropas son como las de que ha pisado un lagar? Y Jesús responde: he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, ¿sí? Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Con la ira pisoteé a los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Acá Isaías entra, como les dije recién, en un tremendo shock, ¿sí? Él entra en una conmoción porque él puede ver esta escena totalmente opuesta a lo que era Isaías 61, Isaías 62, que hablaba de un rey que sana a los quebrantados, un rey que sana el corazón, un rey que sana a las viudas, un rey que restaura, que transforma, que libera, etc. Isaías 62 puede ver que él es un rey, un esposo, ¿sí? Un esposo con pasiones por su esposa, un esposo que ama con un amor que no se puede igualar. Pero ahora acá en Isaías 63 cambia totalmente la escena, como les dije recién, y puede ver que este rey, esposo, viene ahora a ser un juez, ¿sí? Alguien que viene a traer justicia y que sus vestiduras están manchadas con sangre, ¿sí? Sus vestiduras están manchadas con sangre porque él dice que pisó, ¿sí? Los pisoteó a los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre, ¿sí? Vino a derramar los juicios de Dios, el juicio final de Dios sobre la tierra, sobre el mundo.
¿sí? Isaías entra en esta conmoción de decir, ¿cómo puede ser? ¿Sí? El versículo 15 dice, miras de los cielos y contemplas de tu santa gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? Dice Isaías. Está conmocionado, ¿sí? Está en shock total, ¿sí? Y él dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y piedades para conmigo se han estrechado? Como les dije recién, Isaías era alguien que tenía una profunda intimidad con Dios, era un profeta de Dios, y él ve esta visión y dice, no puede ser, tú eres un Dios bueno, tú eres alguien que nos ama con amor eterno, como un esposo, etc. Y ahora vienes a pisotear como quien pisa el lagar las uvas, ¿sí? Y entra en este shock, ¿sí? Pero, como les dije al principio, esto nos lleva a nosotros a poder ser entendidos, ¿sí? En Isaías ahora vamos a ver, ¿sí? Jesucristo se muestra como este hombre de guerra. Entonces, como les dije recién, Isaías entra en asombro. Y él le dice, ¿cómo puede ser alguien que restaura a los quebrantados, que es un esposo, pero que trae juicio y que salpica sangre, que no es tu sangre, sino la sangre de tus enemigos? ¿Sí? Y Isaías empieza a entrar en esta revelación de Jesucristo como esposo, rey y juez, ¿sí? Y vemos que Isaías entra en este asombro, en este shock, y comienza a clamar por misericordia, como les dije recién en el versículo 15. Él clama por misericordia. Y al final dice Isaías, dice, pero tú eres nuestro Padre, aunque no entendamos los juicios, tú eres nuestro Padre y tú sabes todas las cosas, ¿sí? Y al final dice que si Isaías entendió la severidad que este juez tenía que tener, y en el capítulo 64:1 dice, oh, si rasgaras los cielos, ¿sí? Dice, y descendieses ante tu presencia y se derritieran los montes, ¿sí? En este escenario que te profetiza sobre muchos pueblos en este escenario nos preparamos para no entrar en shock al ver la severidad de Jesucristo y poder entender lo que entendió Isaías al final, ¿sí? Isaías al final, en el capítulo 64, entendió la severidad que este juez tenía que tener, ¿sí? Y en el versículo 1 dice, si rasgara los cielos, ¿sí? Esta expresión es decir, está bien, Señor, entiendo tus juicios, entiendo la severidad con la que tú operas, entiendo por qué tienes que ser tan severo. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Oh, si desgarraras los cielos. Oh, si desgarraras los cielos. Es el clamor de Isaías, que es el mismo clamor que tiene la esposa, ¿sí? Después de que Juan ve el esposo que ama, el rey que viene a reinar, y el juez de Apocalipsis 19 que está listo para las bodas del Cordero. El clamor de Juan, el clamor de la esposa en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la novia dice ven, ¿sí? Me gustaría que lo podamos leer. Vamos a buscar Apocalipsis 22:17. Dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida, ¿sí? Al entender estos tres aspectos de Jesucristo, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo tendremos la actitud correcta de entender los juicios de Dios para ponerle fin al pecado, para ponerle fin a Satanás, quitar todo lo que obstaculiza el amor, ¿sí? Y nos hace entrar en esta revelación que tuvo Isaías en el capítulo 64. Oh, si desgarraras los cielos. Es la misma expresión que, como leímos recién en Apocalipsis 22:17, tuvo Juan, ¿sí? Cuando entendió al esposo, entendió al rey y entendió al juez que trajo juicios, ¿sí? Para quitar todo lo que obstaculiza el amor. Y dijo, el espíritu y la novia dicen ven. Entonces, si nosotros no entendemos, ¿sí? la severidad con la que Jesucristo va a operar y la necesidad que tiene de así hacerlo, ¿sí? Podemos entrar en confusión, ¿sí? Podemos entrar, como leíamos recién en Mateo 24:24, ser engañados y entrar en esta corriente de humanismo, de decir, ¿cómo puede ser si Dios es bueno que traiga juicios? ¿Cómo puede ser si Dios es bueno, derrame sangre, etcétera?
¿sí? Isaías entró en ese shock, nosotros podemos entrar en este shock, pero Isaías era alguien que entendía la palabra de Dios. Y hoy vos y yo estamos entrando en esta etapa de entendimiento para poder decir, ven Señor Jesús, para que nuestro corazón esté preparado y no tengamos una corriente alterna, una corriente que totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos tener. Y el clamor que Jesucristo nos manda a decir, y la palabra de Dios nos dice que podamos decir en el Apocalipsis 22:17, ven Señor Jesús. Entender los acontecimientos que anteceden a su venida nos prepara, ¿sí? Para poder estar dispuesto y declarar. El Espíritu y la novia dice ven. Y en Apocalipsis 10 al 11 me gustaría que podamos leer para que entendamos también un poquito que los últimos tiempos son buenas noticias, pero son malas noticias dependiendo, como hablé al principio, dónde está tu corazón, dónde está anclado tu corazón. Y Apocalipsis 10 al 11 dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí en mi boca, era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Sí? Y acá vemos que, sumado a la orden que tenemos en Mateo 24:33, que Jesucristo nos mandó a la última generación que estudie los últimos tiempos, nos dijo, sepan. ¿Sí? El ángel le da la misma orden a Juan y dice, es necesario que profetices. Es necesario que todo lo que viste, toda la severidad de este juez, toda la maldad del hombre, es necesario que la profetices, es necesario que estudies y que podamos realmente ser esas personas que declaran esta realidad. Dios viene a buscar una iglesia que esté preparada, que esté lista. Y si vos no estás preparado, si vos y yo no estamos preparados, déjame decirte que corremos, como hablábamos una y otra vez, a ser engañados y a correr con la narrativa incorrecta. Entonces es necesario que profeticemos. Y la profecía más certera, como hablamos una y otra vez, es la palabra de Dios. Y cuando Dios nos pide que profeticemos, necesitamos hablar estos temas que nos anticipan, que nos preparan, que nos paran de antemano, ¿sí? Primeramente para alguien que es Jesús, nuestro amado, ¿sí? Como hemos visto una y otra vez, Él es un esposo con amor, Él es un esposo con afecto y Él espera una esposa preparada, una esposa ataviada, una esposa sin mancha y sin arruga, ¿sí? Que está apasionada en amor por Él. Y segundo, nos da el antídoto para atravesar con la luz y vencer las tinieblas con la luz, ¿sí? Y llegar gozosos para recibir a nuestro esposo, Rey y Juez. Pero la intención de Jesucristo y la intención del Padre al revelar esta secuencia de Isaías, de la revelación que tuvo Isaías, es para poder nosotros entender de que necesitamos prepararnos. Necesitamos estudiar las profecías como habla Apocalipsis 10:11, ¿sí? Necesitamos que profeticemos, necesitamos ser gente que se anticipa, ser gente entendida, que como atiende al llamado de Jesucristo en Mateo 24:33, sepa, ¿sí? Una y otra vez poder prepararnos para que no corramos el riesgo de que nosotros entremos en un shock al poder no entender los juicios de Dios, al no entender los propósitos de Dios para estos tiempos, ¿sí? Al no entender lo que tiene que las tinieblas que van a venir, la maldad como va en aumento, como hablábamos en Isaías 62. He aquí tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros es necesario que sea amanecido Jehová y sobre nosotros resplandezca su gloria. Pero no puede resplandecer su gloria sobre nosotros si no estamos preparados. No puede resplandecer su gloria sobre nosotros si estamos adormecidos, si estamos distraídos, si estamos en otra cosa o si seguimos hablando de humanismo o de prosperidad o de que todo va a estar bien, cuando la palabra de Dios dice no va a estar todo bien. Todo va a estar bien dependiendo de dónde está tu corazón anclado. Si está anclado en la verdad, todo va a estar bien. Afuera va a estar todo mal,
pero en tu casa, en tu corazón, va a haber luz, va a haber entendimiento, va a haber fuerza, va a haber gracia para atravesar los juicios de Dios y poder glorificar. Dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Va a haber gracia para que la gloria de Dios sea manifestada en tu corazón, en mi corazón, en ese episodio de tinieblas, cuando nos preparamos con la actitud correcta. ¿Sí? Así que te animo ahí donde estás, que podamos en este tiempo poder prepararnos, poder ser esa generación que entiende los tiempos, ser esa generación que realmente entiende de que todo esto no va a mejorar, va a ir de mal en peor, pero es necesario que sobre nosotros amanezca Jehová, es necesario entender, conocer a Jehová, es necesario restaurar el primer mandamiento de conocerlo, pero para conocerlo tengo que estudiar su palabra, tengo que saber como nos manda Jesús en Mateo 24:33, ¿sí? Y profetizar como le habla el ángel a Juan, profetiza en Apocalipsis 10:10-11. Así que ahí donde estás te animo a que podamos en este tiempo aprender más acerca de estos aspectos de nuestro amado Jesús como esposo, rey y juez, ¿sí? Porque esto nos anticipa, nos para de antemano, ¿sí? Nos posiciona en el lugar correcto, ¿sí? Hace que nuestros ojos estén bien posicionados para recibir al Rey y estar dispuestos a recibir lo que sea, porque sabemos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo viene como un rey, Jesucristo viene como un esposo, pero Jesucristo viene como un juez a traer justicia, la verdadera justicia, que es la antesala a la mayor manifestación de su gloria, que es como el mundo debió haber sido de un principio, y vamos a reinar con Él por la eternidad. Así que ahí te animo, Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú nos preparas, tú no nos dejas, Señor, desamparados. Tú nos dejas a tu pueblo en medio del desierto sin proveerle recursos para poder atravesar esos procesos, esos desiertos, sino que tú junto con la prueba nos das la salida. Señor, tú junto con el desierto nos mandas maná, Señor, del cielo para poder, Señor, ser fortalecidos con poder y hacer manifestar tu poder y tu gloria en medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio del episodio, Señor, que estamos viviendo en este tiempo, que podamos ser una iglesia preparada, alguien que hace resplandecer tu gloria, Señor, al no ser igual que el mundo, sino poder manifestar la esperanza del mundo, que es Cristo en nosotros, y es conocer estos aspectos tan gloriosos de nuestro amado Salvador, como esposo, rey y juez. Padre, te damos toda la gloria, Padre, te damos toda la honra en esta hora, Padre, te damos el honor, el poder, y te reconocemos en nuestra vida, te reconocemos. Declarar este glorioso nombre, Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, nuestro esposo que nos ama con pasión, nuestro Rey que viene a establecer el verdadero reinado, que no nos atemoriza, que nos da confianza, que nos da seguridad, nuestro Juez que viene a establecer la verdadera justicia. Ese es Yeshua, ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Salvador, a quien adoramos, a quien levantamos muy en alto y glorificamos en esta noche. Mi amado es el más bello es el más hermoso. De millares, mi amado es
Bye.